Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta última charla relacionada con terapia ocupacional, organizada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en colaboración con el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Quiero dejar con ustedes a Cristóbal Catalán, quien será nuestro moderador del día de hoy. Cristóbal es terapeuta ocupacional y es vicepresidente de la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional de la SOCHIME. Cristóbal, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Muy contentos de ir realizando las charlas de terapia ocupacional. Hemos hecho un recorrido desde una contextualización hasta las distintas intervenciones que podemos realizar, no todas por supuesto, pero algunas de ellas. Y hoy tenemos el agrado de contar con nuestra colega que va en el fondo a poder englobar y poder hacer una visión más completa con todo esto que hemos venido revisando ya a través de una revisión de un caso clínico de la intervención de terapia ocupacional. Por lo tanto, les presento a Marcela Serna. Marcela es terapeuta ocupacional del Hospital del Trabajador y hoy nos compartirá entonces su presentación. Les recuerdo que a través del chat ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que vayan surgiendo a través de la presentación y una vez que las finalicemos podremos irlas respondiendo, ¿ya? Así que el chat se encuentra disponible y también recordarles, ¿por qué no?, que los videos de las presentaciones de los días anteriores también están disponibles en el sitio oficial de Hospital Digital, en YouTube, y la de hoy, por supuesto, que también va a quedar disponible para ser revisada nuevamente. Marcela, ¿estás por ahí? Tienes la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Hospital Digital y a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva por la invitación. Como nos adelantaba, vamos a revisar la intervención de terapia ocupacional en personas con COVID-19, la revisión de un caso clínico, recopilando la información que han presentado los colegas durante esta semana. ¿Ya? Comenzaremos con el contexto y vamos a revisar las diferentes fases de la intervención de terapia ocupacional, tanto en la unidad de pacientes críticos, en el piso hospitalizado y la intervención ambulatoria, para cerrar con algunas conclusiones y desafíos que nos plantea este caso y la revisión de nuestra intervención en este hospital. Nuestro contexto: contarles que me desempeño en el Hospital del Trabajador, que depende de una mutualidad, la Asociación Chilena de Seguridad, y que tiene cobertura de salud para trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. En el contexto de pandemia es que el COVID-19 fue calificado como enfermedad profesional para aquellas personas en el cual se corrobore la exposición y la causalidad en la presentación de la enfermedad. Todo esto fue determinado por la SUSESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que en el fondo da alineamientos a las mutualidades. Nuestro hospital es un hospital de trauma y rehabilitación especializado principalmente en usuarios que presentan politrauma, que presentan TEC, lesiones medulares, grandes quemados, lesiones de tendones, etc. No así en el ámbito respiratorio. Por lo tanto, la pandemia nos presentó un desafío y un interesante trabajo de equipo para dar respuesta como corresponde para dar la atención a nuestros usuarios, ¿ya? En esto es que surge la importancia del manejo interdisciplinario, de la conexión de las redes entre los distintos equipos y una rápida formación para poder dar una adecuada intervención, ¿ya? Desde terapia ocupacional dividimos nuestra estrategia en dos líneas: protocolo Vigil, de Pronovigil más bien dicho, que presentó Natalie antes de ayer, y la intervención siguiendo la línea desde una UPC, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, pisos hospitalizados y la rehabilitación en el trabajo ambulatorio. Es esta línea la que vamos a revisar a través de este caso clínico. Comentarles muy brevemente la cobertura de la Ley de Accidentes del Trabajo, de accidentes de trayecto y enfermedades profesionales, que dan atención médica, medicamentos, hospitalización, rehabilitación física, ayudas técnicas y reeducación laboral de los beneficiarios. Comencemos con el caso clínico. Bueno, vamos a denominar a nuestra usuaria NC, que es una mujer de 62 años con antecedentes mórbidos caracterizados por hipertensión, hipotiroidismo, obesidad, sin antecedentes quirúrgicos, sin alergias y sin consumo de tabaco ni consumo de alcohol.
La historia. Bueno, NC inició su tratamiento en el Hospital del Salvador ingresando a través de atención primaria. Ahí cursó 11 días y luego se realiza el traslado al Hospital del Trabajador en este contexto de enfermedad profesional y en tanto la institución hace el rescate del caso. El 28 de marzo, NC se presentó a PS y luego al Hospital del Salvador con un cuadro de 48 horas de sensación febril, mialgias, malestar general y dolor torácico, tos seca irritativa y odinofagia, además de disnea progresiva e intensa. Se constata saturación hasta 84 con FIO2 ambiental. Al momento de la derivación al Hospital del Trabajador, NC presenta PAFI estacionaria alrededor de 150, sedación y bloqueo neuromuscular, además de haber cursado 72 horas de la posición prono y contar con ventilación mecánica invasiva. Veamos entonces la primera fase, que es la intervención en la unidad de pacientes críticos. Contextualizando desde lo clínico, entonces una usuaria intubada con un RAS menos 2, con bloqueo neuromuscular. Desde la hemodinamia se encuentra estable sin drogas vasoactivas. En el aspecto ventilatorio está bien adaptada a la ventilación mecánica invasiva con uso de fentanil. Desde lo inflamatorio, con la neumonía que conocemos por COVID-19. En el aspecto renal, una aquí resuelta. Y metabólico, glicemias estables. La intervención de terapia ocupacional en UCI se caracteriza por objetivos de reducir el tiempo de estancia en UCI, agilizar el proceso de rehabilitación temprana, prevenir el síndrome post-UCI, prevenir las deformidades, mejorar la alimentación y participación en ABD. Todo esto es lo que rescatamos de la guía del compendio de Madrid de terapia ocupacional. Bueno, respecto a la evaluación de ingreso de NC, vemos que por supuesto vamos a rescatar los antecedentes generales. Ella vivía sola en España, tiene 2 hijos, es separada, cursó 17 días de UCI, intubada, sedación y bloqueo neuromuscular. En el ámbito cognitivo, es una usuaria que al ingreso se encuentra vigil, con atención interferida por somnolencia, sin embargo, responde a la instigación verbal logrando conexión con el medio. Se encuentra desorientada en tiempo, en espacio y persona, con alteraciones de atención. Sin embargo, no cumple criterios de delirium, teniendo un CAM-IQ negativo. En el aspecto motor, es una usuaria que presenta musculatura axial, cintura escapular y pélvica debilitada, M2 general en extremidad superior, hipotonía global, presenta edema en extremidades superiores, no logra pensiones finas ni gruesas, no logra patrón mano-boca y las extremidades inferiores presentan equino reductible. En el ámbito funcional, es importante destacar el aspecto basal, donde ella era totalmente independiente y no utiliza ayudas técnicas. El fin de ingreso es de 120 puntos, donde en prácticamente todos los ítems tuvo el mínimo de 1, a excepción del área cognitiva, obteniendo 2 en expresión y comprensión. En el aspecto afectivo, es una paciente que se presenta ansiosa y lábil emocionalmente. Desde lo laboral, ella, contarles que es una administrativa, presenta un puesto de trabajo de predominio evidente, exigencias críticas a nivel cognitivo, tanto en funciones de atención, memoria, planificación, comprensión, velocidad de procesamiento, entre otras, y se encuentra con el contrato vigente. Lo más conocido en UCI es el posicionamiento, ya el manejo ortésico y posicionamiento del usuario. Recordar que esto busca la alineación del segmento y evitar posturas antiálgicas y viciosas, disminuir el edema, evitar retracción y mantener el ROM. En el caso de NC se instaló elevadores, órtesis antequino semirrígida, que es la imagen del centro, que tienen una base de termoplástico y una recubierta de plastazote con velcros, y órtesis palmetas, bilateral. Se dio un fuerte énfasis a la prevención del delirium. Tiene muchos factores de riesgo esta usuaria y se tomó como base las estrategias de prevención presentadas por Evelyn Álvarez. Obviamente se utilizó productos de apoyo y adaptaciones como hemos mencionado, estimulación cognitiva a través de ejercicios en diferentes funciones mentales, se utilizó material con ejercicios cognitivos y esto fue fundamental por el tema del aislamiento de contacto, entonces se imprimió el material, se trabajaba en sala y se desechaba, o bien se ingresaba a sala material plastificado y con eso se trabajaba con un plumón de pizarra.
Además, se realizó ejercicio funcional a extremidades superiores, se fomentó la participación de la familia, que les voy a comentar más adelante, y el sexto punto, la independencia en ABD, se trabajó como preparación más que la ABD propiamente tal, que es lo que se vio en las posteriores fases. Se efectuó terapia de apoyo, una estrategia muy importante, recordar el perfil del paciente crítico, la presencia de ansiedad, la presencia en un ambiente totalmente desconocido, la vulnerabilidad, el alto riesgo de cuadros de salud mental durante y posterior a la estadía en una UCI, y se efectuó contención emocional, y fue fundamental, además de la estimulación cognitiva a través del contacto con la familia, la vinculación con el medio a través de sus seres queridos. Veamos un cuadro de resumen y vamos a ir profundizando en algunos de los aspectos. Esto ocurrió, para contextualizar, en el caso de NC, en la primera derivación de un usuario a terapia ocupacional que sufre COVID-19. Ya surge desde el residente de la UCI con la observación de debilidad generalizada. Esto es a principios de abril, donde estábamos comenzando con la pandemia, donde el hospital estaba con muchísimo personal nuevo y todos conociendo y preparándonos para esta intervención. Bueno, el 8 de abril ingresa NC al Hospital del Trabajador con las características descritas, mantiene un RAS -2, -3, llegando a RAS 0. El 14 es extubada y el día siguiente, el 15 de abril, es derivada a terapia ocupacional y fisiatría en conjunto con la observación de la debilidad. Ese día está saturando 96 con NAF de 60 mililitros. ¿Ya? El 16 se efectuó la evaluación de ingreso, tanto de rehabilitación, de terapia ocupacional. ¿Ya? Mencionar que previo a esto, desde su ingreso a UCI, obviamente está con el trabajo de kinesiólogos, médicos, enfermeras, fonoaudiólogos, etc. El 16 se efectuó la evaluación de ingreso, obteniendo un fin básico con solo 2 puntos extras de 20 de 126. Se realiza el posicionamiento con la instalación de las órtesis y el contacto con la familia. Un primer llamado a los hijos, ellos son adultos, quienes entregaron información biográfica de la usuaria, un poco escasa respecto a la actualidad, porque recordar que NC se encontraba viviendo en España desde hace 2 años, en tanto ellos no tenían un conocimiento tan claro ni del trabajo ni de su vida cotidiana. ¿Ya? Al día siguiente, full manejo ambiental, estimulación cognitiva y posicionamiento. ¿Ya? El manejo ambiental a través de todo lo que conocemos, calendario, fotografía, interacción con el equipo, estimulación cognitiva, orientación, posicionamiento. Comentarles también que como equipo fue un gran desafío, era nuestra primera usuaria con COVID, fue un trabajo en conjunto, conversar cómo lo íbamos a abordar, una implementación de los elementos de protección personal, manejando y conociendo este proceso. Por lo tanto, también presentó esta otra arista del caso. ¿Ya? El 20 se realizó estimulación cognitiva, terapia de orientación a la realidad. Es un día donde destacaba confusión la usuaria, principalmente en persona. ¿Ya? Se trabajó mucho la contención y la intervención con la familia. Ese día también se realizó una intervención en dupla entre el asistente social y terapia ocupacional, pues por el otro lado teníamos una familia muy preocupada, contexto de pandemia, desconocían grandes antecedentes médicos, porque estamos en pandemia, lamentablemente hubo un momento en el que los contactos telefónicos del médico con la familia tampoco se pudo realizar a diario, por lo tanto había mucho desconocimiento, incertidumbre y ansiedad, pensando que una vez siendo extubada iba a ser dada de alta y en el fondo no iban a tener las herramientas ni el aislamiento para poder contener a la usuaria en el hogar. ¿Ya? Se realizó esta intervención en conjunto con el asistente social por videollamada. El 21 se continúa con la estimulación cognitiva, estimulación funcional, se realiza la evaluación domiciliaria que vamos a revisar un poquito más adelante, y nos preparamos para el 22, finalmente, el paso a la sala de rehabilitación. ¿Ya? Lo siguiente lo veremos en las fases que continúan. Es importante lo que nos puede contar la usuaria. Ya les voy a leer esto, que es en respuesta a qué recuerdos tiene ella de la UCI. La usuaria nos comenta: el tiempo que estuve en la UCI no tengo memoria, solo me acuerdo cuando me despertaron y la sensación que sentí es que estaba en un lugar totalmente desconocido. Tampoco tenía conciencia de quién era, ni tenía conciencia de lo que me había pasado.
Ni siquiera recordaba mi nombre, no podía relacionar nada con nada. Trataba de ubicarme cómo estaba, me costó mucho entender que estaba en un hospital. Esos son mis recuerdos, de despertar muchas cosas con él. Tenía conciencia de mí. ¿Ya? Es bonito hacer la relación con lo que conversaba Felipe ayer en el manejo del delirium, entender este contexto y sumar el contexto global de pandemia. La siguiente fase es la intervención en el piso hospitalizado. Ya comenzamos full con ABD, también de la guía clínica de intervención de terapia ocupacional de la Comunidad de Madrid, rescatar algunos objetivos, por supuesto reducir el tiempo de estancia hospitalaria, minimizar el impacto de la enfermedad y los efectos del aislamiento de las capacidades, tanto sensoriomotoras, cognitivas, etcétera. Mejorar, promover la participación en el desempeño, fomentar la independencia funcional, mantener y mejorar las capacidades, y preparar el momento del alta hospitalaria. También, por supuesto, abordar el trabajo con los cuidadores y con la familia. Las estrategias utilizadas son básicamente las mismas, solo que el contexto es distinto, y es una sala de 2 personas con las medidas de aislamiento. Es una usuaria que está mucho más conectada con el medio, mantiene confusión, pero comprende que está en un hospital, y comprende también los déficits que presenta, y aumenta considerablemente la ansiedad al desconocimiento de lo que va a pasar al momento del alta. ¿Ya? Las intervenciones y las estrategias son estimulación cognitiva, estimulación funcional, entrenamiento en ABD, contacto con la familia y, como había mencionado, la preparación para el alta hospitalaria. El cuadro de resumen, entonces el 22-23 sale desde la unidad de pacientes críticos, por contexto COVID no existe una unidad de intermedio, pasa directo al piso hospitalizado. El 27 inicia marcha con TF, que es un hito importante, donde es asistida con andador, pero en el fondo también fue muy significativo para la usuaria. ¿Ya? Desde terapia ocupacional se hizo una sesión de estimulación funcional y estimulación cognitiva excedente borde cama con buena tolerancia. Logra el hito del alcance mano-boca, que es fundamental para la etapa de la alimentación y que es un hito a cumplir para el momento del alta hospitalaria. El 28 se prescribió las ayudas técnicas para el hogar. Se efectúa entrenamiento de ABD, donde se observa que la usuaria logra compensar y se asiste la mano con mayor fuerza, asiste a la que presenta menor fuerza y que es la dominante. ¿Ya? Desarrolla compensaciones y desarrolla adaptación al proceso. Se posiciona en sedente borde cama con buena tolerancia, un poco de vértigo, pero esperado para el tiempo que pasó en cama. Se realizan ejercicios de grafomotricidad bien ejecutados y con mínimos déficits en la copia de figuras. Todo esto, recalcar que es un conjunto de estrategias en una sola sesión, no es que solo vayamos a hacer estimulación cognitiva, solo estimulación funcional, es una sesión completa, tardábamos alrededor de 1 hora 20, considerando el aislamiento, la intervención, la salida de la sala, además del tiempo ocupado para la preparación del material con el que se trabaja al interior. Ya todo material individual y desechable. Esto para las actividades funcionales con extremidad superior, con estimulación funcional, las actividades de terapia de apoyo, la preparación de la familia también, ¿por qué no mencionarlo? En el fondo es una familia que estaba muy preocupada, muy ansiosa, que había que orientarla previo al contacto con la paciente. El 29 se inicia la alimentación sólida con apoyo de fonoaudiología, logra este hito importante para el alta y se efectúa la reevaluación de 2 semanas de intervención de terapia ocupacional, aumentando el fin de 63 a 126 puntos. Más adelante vamos a revisar estos avances. El día 30 se realiza entrenamiento de aseo mayor por medio de simulación, logra la asistencia al baño y el uso del inodoro y lavamanos con asistencia de una persona. Aquí es donde nos preguntamos cuál va a ser la condición de la paciente al momento del alta. Sabemos que estamos en pandemia, por lo tanto no contamos con el recurso de una cuidadora que es entregado por los beneficios de esta ley. Tampoco existía claridad en las familias si la iban a poder asistir por las medidas de aislamiento. ¿Ya? Ese día se entregaron las ayudas técnicas. El 1 de mayo se realiza una actividad de estimulación funcional de extremidades superiores sentado a borde cama con buenos resultados. El día 4 se entregan las instrucciones de ayudas técnicas a la familia y se realizó una intervención global a la usuaria, considerando todos los aspectos mencionados. El día 5
se efectúa ABD, entrenamiento ABD sentado en borde de cama, se logra vestuario independiente, espérame, aquí tengo un mensaje, se logra vestuario independiente, en condiciones, se logra el vestuario, higiene mayor, higiene menor, con asistencia y supervisión, es donde logramos el gran hito de un tercero, solo supervisión. El 6 se consolida entrenamiento en ABD y se orienta respecto a la alta hospitalaria. El 7 se concreta el alta hospitalaria, obteniendo un fin de 100 puntos de 126. El 8 se inicia la telerehabilitación, que vamos a revisar más adelante. Ya, intervención del piso, entonces estimulación cognitiva, lo que observamos en la usuaria es la mantención del déficit en atención, en memoria, memoria de trabajo, memoria episódica, biográfica y en funciones ejecutivas. Esto es lo que se pudo pesquisar y lo que se dio mayor énfasis durante el proceso y que también coincide mucho con lo que revisaba el colega, los colegas los días anteriores. Sabemos como terapeutas que la estimulación funcional y las ABD son fundamentales para la recuperación motora, la interacción con el medio y el mejoramiento de su estado emocional. Se han desarrollado muchas pautas, nosotros utilizamos el FIM y el análisis de actividad. Esta es una fotografía referencial, no es la usuaria por si acaso. Respecto a la preparación para el alta, se realizó la evaluación domiciliaria. Nosotros habitualmente realizamos visitas en terreno para poder tomar medidas, poder evaluar las barreras y limitaciones en el hogar y poder entregar sugerencias. En este caso, en el contexto de pandemia, no fue posible y se efectuó a través de contacto por correo y celular con las familias, quienes enviaron fotografías. Se prescribió tabla, paratina y barras. La evaluación de egreso, luego de la intervención, podemos ver que desde lo cognitivo, la usuaria se mantiene vigil, sin somnolencia, adecuada interacción social, mantiene déficit en funciones de memoria y resolución de problemas, mantiene un CAM-IQ negativo. Desde el aspecto motor, moviliza extremidades superiores con restricción en grados finales de elevación de hombros, lo cual vemos que limita, por ejemplo, la actividad de peinarse y enlentece algunas actividades como el vestuario tren superior. Prensiones gruesas débiles, prensiones finas trípode y lateral con imprecisión y temblor distal, logra patrón mano-boca. En el aspecto funcional, recordar que ella es totalmente independiente, hacia allá va el foco, y el fin de ingreso era solo 20 puntos, el fin del alta hospitalaria es de 126 puntos. En conclusión, desde lo funcional, es una usuaria independiente con asistencia modificada, requiere ayudas técnicas y se sugiere supervisión en la tarea de higiene mayor, especialmente el ingreso y la salida de la tina. Se sugiere ingresar a pauta de telerehabilitación. En el aspecto efectivo, se mantiene ansiosa y lábil emocionalmente. En lo laboral, mantenemos los antecedentes y la usuaria refiere ansiedad frente al futuro laboral. También dentro del contexto de pandemia, en el fondo desconocer si es que iba a tener que retomar inmediatamente sus funciones desde teletrabajo, teniendo una percepción del déficit, sabía que no podía rendir, entonces eso estaba muy vinculado al área afectiva. ¿Qué recuerdas de las sesiones de TO en el hospital nuestra usuaria? Nos comenta, el hecho que yo esté aquí es el resultado de todas esas sesiones. Ahí me enseñaron a sentarme, a ponerme de pie, a usar mis manos, a recuperar mi memoria. Tú llegaste con un calendario, me ayudaste mucho con las fotos de mi familia, me leían una carta que me habían dejado mis hijos. Lo que recuerdo de esa época es que fue un trabajo titánico de ustedes que tuvieron que preocuparse de todo, porque todo eso lo perdí, ni siquiera podía lavarme los dientes sola. Eso lo recuperé con ustedes, estoy muy agradecida. Continuamos con la siguiente fase, intervención ambulatoria. Tremendo desafío. Es nuestra primera paciente derivada a terapia ocupacional en el aspecto hospitalario y también ambulatorio. Gestión de por medio y un aprendizaje en el proceso. La intervención ambulatoria, si continuamos con la guía clínica de intervención de terapia ocupacional de Madrid, tiene muchos objetivos.
destacamos y mantenemos ABD, evitar el desequilibrio en áreas ocupacionales, colaborar en la orientación profesional, preparándonos para el momento del alta laboral, proporcionar información sobre nuevas oportunidades de ocio, enseñar a la familia, mejorar la calidad del desempeño ocupacional, un sinfín de cosas que tenemos que hacer en este desafío a distancia. ¿Ya? Es cuando nos planteamos el desafío de la telerehabilitación. Esto se comenzó a implementar en el Hospital del Trabajador luego del 18 de octubre. Nuestro hospital está ubicado en Providencia, en Metro Parque Bustamante. Por lo tanto, en dicha fecha era difícil el acceso de nuestros usuarios a través del transporte. ¿Ya? Fueron las primeras experiencias. Y luego del comienzo de la pandemia, entonces se plantea el desafío en equipo de trabajar bajo esta modalidad, utilizando los recursos con los que contamos. Entonces vinculamos el equipo de trabajo a través de un medio tecnológico, celular, computador, con el usuario y con su familia. En ocasiones se ha realizado también reuniones con familia y equipo a través de Microsoft Teams. La intervención ambulatoria en el caso de nuestra usuaria cursa 3 meses de intervención a distancia a través de videollamadas, contactos telefónicos y sistema de mensajería. Apoyo constante de la familia, básicamente en el uso del celular, en grabar los videos en el cual efectúa sus actividades y poder enviarlos al terapeuta a cargo, ¿ya? NC, como vamos a ir revisando, está bien ansiosa, por lo cual ha rechazado algunas atenciones presenciales en el hospital, por lo tanto todo el equipo, tanto fisiatra, médico internista, fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicóloga, psiquiatra, se ha efectuado a través de telerehabilitación. El primer control presencial, y que fue también parte de nuestro abordaje del manejo de la ansiedad, es la próxima semana, donde va a tener el control presencial con la fisiatra, por algunos déficits que vamos revisando más adelante. Múltiples estrategias de intervención, es todo lo que hemos conversado con el desafío de trabajar a distancia. Esta es una revisión que me facilitó el doctor Juan Carlos Vélez, que realizó respecto a los resultados en post-pandemia de la telerehabilitación. En conjunto, la revisión de dificultades y beneficios observados por terapia ocupacional y el equipo de kinesiología. Dentro de las dificultades está la comprensión en el uso de los medios tecnológicos, que también destacamos fue una de las barreras al inicio con la usuaria. Falta de tecnología, WhatsApp, correo, no es el caso de la usuaria, pero sí de muchos de nuestros beneficiarios que no cuentan con los recursos o internet, impresora para imprimir algunas actividades, medios muy precarios en casa donde no cuentan con espacios para establecer vínculos con el terapeuta, un espacio cerrado, privado. En el caso de kinesiología, dificultades por el contacto directo que tienen con el usuario y miedo a moverse o a incorporarse a las terapias por temor al retroceso. Como beneficios vemos la protección al paciente y al tratante. Vemos acá que no se expone al usuario al traslado al hospital y a la exposición en tiempos de pandemia acá, y también a los tratantes. Y se da una continuidad de atención, con dificultades, pero se continúa y se da el apoyo al usuario. La evaluación actual de nuestra usuaria, ya contarles cómo está. Estamos en proceso de rehabilitación, ella continúa con reposo, sigue con sus terapias vía telerehabilitación, está con molestias, principalmente motoras a nivel de hombro, cognitivas y afectivas. Vamos a revisar cada uno de los puntos. En la evaluación actual realizada el 31 de agosto, es una paciente vigil, sin somnolencia, adecuada interacción social, mantiene déficit en funciones de memoria, resolución de problemas y atención. Se aplica adaptando un MOCA ya a través de telerehabilitación, en el cual obtiene 25 de 30 puntos, lo que se encuentra bajo el corte para su nivel educacional. ¿Ya? En el área motora, si bien mantiene rangos funcionales de hombro, presenta limitación al final de la elevación con dolor del hombro derecho, ¿ya? Un dolor que si bien no limita sus ABD, sí entorpece el proceso y lo hace más lento. Presiones gruesas débiles, que no es factible objetivar la fuerza de puño por la distancia, por supuesto, y presiones finas con mayor precisión. Ya finalizó el temblor y hay mayor armonía en los movimientos distales. En el área funcional, recalco, muy importante siempre tener su basal,
ella era totalmente independiente. El actual es un film de 116 de 126 puntos. Es independiente con mayor tiempo del habitual por fatiga y por disnea. Dependiente en ABD instrumentales de mayor complejidad, tanto por un componente cognitivo como un componente de salud mental, ya que ha sido, y que lo vamos a conversar más adelante, uno de los aspectos difíciles de trabajar. En el aspecto afectivo, es una paciente que está muy ansioso, con mucha labilidad emocional, con manejo por salud mental, que hemos solicitado desde terapia ocupacional mayor énfasis desde lo farmacológico y la psicoterapia. Es una usuaria que a diario presenta episodios de llanto, ¿ya? Sin tener antecedentes basales de salud mental, eso no es menor. En el área laboral, bueno, ella presenta este puesto de trabajo con dichas exigencias, mantiene relación con su empleador, están a la espera que se recupere para poder volver a trabajar. Sabemos que, según todas las evaluaciones de terapia ocupacional, que la usuaria aún se beneficiaría de acciones de rehabilitación para favorecer un óptimo reintegro laboral en su puesto habitual como administrativa. Por lo tanto, mantenemos la intervención. Acá una revisión de la pauta del MOCA, ya son los puntajes obtenidos, entendiendo en esta adaptación a distancia. Ya logra un buen desempeño ejecutivo y uso espacial, identificación, memoria 4 de 5, atención 2 de 6, con fallas en cálculo, lenguaje 3 de 3, abstracción 2 de 2 y orientación 6 de 6. ¿Ya? El punto de corte sabemos que es 26, se encuentra muy cercano al límite. Sin embargo, para su nivel educacional y para las exigencias de su puesto de trabajo, es importante y es significativo poder abordarlo durante la intervención. ¿Ya? Hay que ir profundizando en las evaluaciones y también limpiando un poco la información respecto al impacto emocional en su desempeño cognitivo. ¿Ya? Probablemente esté interferido. Acá vemos fotografías autorizadas de la usuaria, donde vemos el rango de movimiento que presenta. ¿Ya? Hombro derecho doloroso, obviamente no hay imágenes que nos puedan definir el cuadro, pero a la fisiatra le impresiona que es prono, ¿ya? El que cursó en el Hospital de Salvador. Estos son es el resumen de los FIM aplicados, ¿ya? Está el de ingreso, el de egreso hospitalaria y el actual. ¿Ya? Vemos la evolución. El actual finalmente es la disnea, la fatiga, la que principalmente va a bajar un poco la puntuación, disminuyendo la velocidad de desempeño, ¿ya? Siendo efectiva, pero con algunas observaciones. ¿Ya? Desde lo cognitivo, como les comenté, mantiene limitaciones a nivel de memoria y también de resoluciones de problemas. No aplicamos una pauta de ABD instrumentales, pero es el principal déficit desde lo funcional. ¿Ya? Esto claramente impactado por el contexto de pandemia, ¿ya? Donde donde hay una limitación a salir de su casa, pero que también desde esta esfera y limitación afectiva y cognitiva ha ido derivando tareas que eran propias de ella, como pagar cuentas, realizar compras en sus hijos. Ha sido complejo, bueno, lo voy a comentar más adelante, el trabajo de ABD instrumentales a distancia. Ha sido un tremendo desafío y esperamos, en la medida que se pueda, poder también vincularlo con algunas sesiones presenciales. Le preguntamos a la usuaria cómo ha sido la experiencia de telerehabilitación y nos cuenta: la sigo haciendo, refiriéndose a las sesiones, con mucha responsabilidad porque yo quiero mejorarme, quiero salir de esta situación en que me encuentro. La preocupación de todos ustedes que me llaman, son muy preocupados porque se hagan las terapias, los ejercicios. Yo las hago, veo que hay un compromiso de ustedes. La verdad es que no me han dejado. Yo pensé que una vez saliendo del hospital me la iba a tener que ver por mí misma, en el sentido de ver los ejercicios. Como tú sabes, yo tengo terror a salir a la calle, pero eso también me ayudaron ustedes a entender que esto es así y que tengo que salir de este estado de encierro con las precauciones necesarias, obviamente. Fase final de la presentación, las conclusiones y los desafíos que nos deja la presentación de este caso. ¿Ya? Es una usuaria con un síndrome de post-UCI, claro y evidente, y aún en tratamiento médico y por parte del equipo de rehabilitación, con potencial de beneficiarse de la rehabilitación. Por lo tanto, esperamos que algunos de los elementos vayan avanzando. ¿Ya? Se va a esperar en el aspecto del reintegro laboral para poder ser eficiente, proyectándonos a la fecha al puesto de trabajo habitual.
Más adelante lo habitual es que se haga una reunión de equipo y en conjunto fisiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, se define finalmente si cuenta con todas las condiciones, tanto cognitivas, emocionales y físicas, para asumir el puesto habitual, o eventualmente podamos presentarnos a una propuesta a la empresa con adaptaciones del puesto, o en el peor de los casos, que probablemente no va a ser un puesto de reubicación. ¿Ya? Vemos el impacto funcional, cognitivo y emocional de este cuadro, ¿ya? Otro aspecto que es importante mencionar son los ajustes institucionales en el contexto de pandemia y aislamiento físico. Cómo un hospital de trauma y rehabilitación se plantea el abordaje de usuarios con COVID-19, la formación del personal, la redistribución de personal, el ingreso de trabajadores nuevos al hospital y cómo mantener nuestro enfoque de reintegro social y laboral y de rehabilitación. ¿Ya? Han sido muchos los aprendizajes que han quedado a nivel institucional, destaco los a niveles de equipo de terapia ocupacional, aprendizajes personales y aprendizajes profesionales. ¿Ya? Es importante el trabajo en equipo. Para nosotros fue un desafío desde el inicio del caso de DNC. Era nuestro primer caso, no sabíamos mucho con qué nos íbamos a encontrar y cómo se iba a comportar toda esta situación, cómo iba a ser el proceso de aislamiento, el manejo de los materiales, el enfrentarnos a nuestros propios temores también como personas y con una familia por detrás, ¿ya? El valor de la intervención humanizada, por eso también quise compartir esto que tan generosamente la paciente nos ha compartido a través de su relato, donde el rol del terapeuta ocupacional es muy importante porque nuestro foco es centrado en la persona y cómo nosotros a través del vínculo terapéutico podemos llegar a ella. El entrenamiento en habilidades instrumentales y el reintegro sociolaboral en contexto de pandemia, complejo, ha sido el gran desafío dentro de todo este proceso, y es lo que nos planteamos como desafío en el futuro respecto al reintegro laboral de nuestra usuaria y de todos nuestros usuarios también que han sufrido por la pandemia. Se concreta, y esto es un dato, más que nada comentarles que después de todo este proceso, como les fui mostrando el cronograma de actividades, que se concretó la incorporación de terapia ocupacional a UPC los 7 días de la semana, porque en un paciente crítico sí es significativo 2 días sin su terapia, ¿ya? Y eso lo pudo ver el equipo, que agradecemos la oportunidad también que nos han dado de poder participar los 7 días. ¿Qué significa para ti, Teo? Le preguntamos a la usuaria. Para mí significa todo, nacer nuevamente, una segunda oportunidad de vivir, el hecho de poder caminar, mover mis manos, vestirme, hacer mis cosas. Si no hubiera tenido la terapia y toda la contención, yo creo que no estaría. Siempre sentí el ánimo y la buena disposición. Nunca un no se puede, siempre un ánimo. Norma, se puede. En un mundo en el que no hubiera pasado el COVID-19, no hubiera sabido lo que es terapia ocupacional. Es un término que aprendí con ustedes. Solo darles las gracias a todos ustedes por el cariño y la preocupación, la paciencia, todo. Gracias a ustedes y a Dios, y que estoy acá con mi familia. Es lo que quiso transmitir para el gremio. Agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, del Hospital Digital y por sobre todo a mi equipo de trabajo. Muchas gracias a ti, Marcela. Muy buena tu presentación. Muy agradecidos de que puedas compartirla y de que puedas mostrarnos un caso real, ¿no es cierto? Quizás aterrizando o viendo en lo concreto las intervenciones que habíamos mencionado previamente. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. Súper. Cuéntame. Hay algunas preguntas, sí, que Ya, han hecho vamos. las personas que están de espectadores. Respecto al contexto hospitalario en UPC, si hay algún momento en el que la confusión que pueda tener NC limite la intervención que se pueda realizar. Sí, claro, la UPC, y comentaba ayer Felipe, es como el espacio en el que se genera delirium, o sea, todo va hacia allá, el sonido, la multiinvasión, el proceso de cama, los ciclos de luz, de sueño, los fármacos, etcétera. ¿Ya? Nos pasó, y contando también un poquito de nuestra usuaria caso, es que ella era la primera paciente COVID
que presentaba ciertas limitaciones significativas fuera de lo respiratorio. ¿Ya? Las salas de UCI, la mayoría son vidrio. Entonces, para ella era tremendamente significativo que la estuvieran observando constantemente. El personal, todo el personal de UCI estaba preocupada de ella, ¿ya? Y también creaba cierta como curiosidad al caso. Entonces, una de las cosas que ella más pidió estando en UCI era que por favor no la miraran tanto cuando pasaba silla, cuando hacía hitos importantes en UPC, ¿ya? Es importante el tema de la confusión desde todos los aspectos físicos, motores. Es tremendamente importante también el aporte que podemos hacer desde la disciplina. Sí, de todas maneras, Marcel. Hay otra pregunta, que nos preguntan si es que se ocupó alguna pauta estandarizada para evaluar las pinzas, quizás en contexto no tanto en la UCI, pero un poco más avanzado. Sí, no utilizamos ninguna pauta estandarizada, o sea, ni pensar aplicar un 400 puntos por telerehabilitación. Tenemos esa limitación, ese desafío, y como les comentaba, la idea, si así lo permite la pandemia y el contexto institucional, es poder mezclar telerehabilitación con algunas evaluaciones e intervenciones puntuales en situación real en el hospital. Y ahí tal vez podríamos plantearnos más adelante, probablemente ya en una etapa, esperemos que no sea así, pero si se da más secuelar, alguna pauta estandarizada. Nosotros utilizamos el 400 puntos de forma habitual. Perfecto. Y a propósito de esto de la telerehabilitación, si nos puedes contar quizá brevemente cómo estaba planteada, como a través de videos, por ejemplo, asincrónicos, que por ejemplo en ese pudiera revisar en el momento durante el día que más tuviera disponibilidad, o contaba también con momentos sincrónicos. ¿Cómo se lo plantearon? Mira, ha ido evolucionando completamente. Norma fue el primer caso, así que tenía full atención y en el fondo del hospital comentaba algo Natalie antes en la presentación antes pasado, es que nosotros nos vamos turnando como team de telerehabilitación en casa y team hospitalizado, ya más o menos mitad y mitad del equipo, aprox 7 y 7 terapeutas ocupacionales, ¿ya? Eso vamos rotando de forma semanal. Entonces el contacto inicialmente era diario con la usuaria, ya a través de videollamada. Se dejaban las actividades, por ejemplo, estimulación cognitiva, se enviaban fotografías porque ella no tiene impresora, entonces fotografías, y ella trabajaba sobre un cuaderno, y luego durante el día ella enviaba o videos, en el caso de actividades motoras, o fotografías de las actividades de estimulación cognitiva, ¿ya? Desde lo afectivo, tremendamente facilitador la actividad con videollamada, y la posibilidad particular que tiene ella de tener un espacio físico determinado para sus terapias. Entonces un espacio cerrado, sin ruido, con buena iluminación y privado, que es realmente importante en esta etapa. ¿Ya? Lo otro que trabajábamos harto dentro de esta sincronía entre que son como varias sesiones en un día en el fondo, es como que tenemos un tiempo protegido que son 20-25 minutos por usuario, pero que lo vas dividiendo con el contacto telefónico, con la videollamada, con la revisión de la fotografía, participa la familia, manda los videos. Entonces es un trabajo que pareciera o en primera instancia pensamos que iba a ser muy corto y hicimos una agenda rápida, después vimos que en realidad eran menos sesiones semanales para ir controlando, pero dejar más independencia o autonomía al usuario también dentro de la actividad. De todas maneras, aparte que es un punto súper importante considerado por nosotros también de terapia ocupacional, la autonomía. Marce, y cuéntanos, ¿se pudieron, si es que fue posible, incorporar elementos que sean de interés de la usuaria en las estrategias que mencionaste? Mira, hay un tema bien cómico con la usuaria. A ver, instrumentales, ella no cocina, nunca va a cocinar, y no es un tema de su interés que está totalmente fuera, ya que una herramienta que utilizamos mucho en estimulación funcional de extremidad superior, amasar, actividades en cocina y todo, eso lo sacamos, desde a la inversa de tu pregunta. Desde el interés, a ella le gusta mucho leer, y es una actividad que tiene limitada por el déficit cognitivo, incluso tal vez más emocional que cognitivo, ¿ya?
Y eso básicamente desde la interacción de sus intereses. Súper, súper. Hay otra pregunta, Marce, que es ¿cómo se evalúa el componente afectivo de la persona? Si se ocupa alguna pauta o es solo a través de la observación clínica o ahí quizá esa parte la hacen desde psicología, no sé cómo lo están haciendo. Mira, desde UPC, en UPC no entran por pandemia salud mental, ya hacen llamados, pero en términos prácticos, entender el contexto, o sea, había muchos pacientes, el recurso humano es limitado, entonces el rol del terapeuta en esa área fue significativo, ¿ya? No utilizamos pautas estandarizadas en ese aspecto, no desde esta área de hospitalizado y ambulatorio, sí en otras áreas que trabajan en TEP, en otros aspectos, y es a través del vínculo terapéutico, en el fondo la narración de la usuaria y cómo tú llegas a través de este vínculo y cómo se refleja en las ocupaciones, ¿ya? Obviamente necesitamos la participación de psicólogas porque es su rol la psicoterapia, es su rol trabajar algunos elementos de la ansiedad y de la angustia. Entonces ahí se va trabajando en conjunto con un rol destacar mucho más frecuente de terapia ocupacional. O sea, nosotros estamos en la casa del usuario finalmente a través de un video, pero estamos día a día vinculándonos y trabajando ese aspecto, ¿ya? Excelente. Y a propósito de esto de la salud mental, desde este punto de vista, ¿se realiza también algún apoyo o algún seguimiento con la familia de las personas? Bueno, en el caso de NC quizá, o en otros más adelante. Sí, mira, acá el rol de la familia full asistente social. Ellas hacen el ingreso al momento de la llegada a UPC y hacen seguimiento. ¿Ya? Generalmente trabajamos en dupla cuando previo al alta hospitalaria, ya que es un poquito lo que comenté con el caso de la usuaria, y que es la preparación de la recepción desde lo terapéutico y también desde la dinámica familiar que toman las asistentes sociales. ¿Ya? Más adelante, me fue el hilo. Más adelante, el trabajo de la familia. Más adelante nosotros los vamos incorporando en la terapia en la medida que son nuestros coterapeutas y que lo han comentado creo que todos los colegas que hemos presentado esta semana, donde han tomado un rol fundamental. Como PICS o como estas secuelas asociadas a UCI, sabemos que la familia también está afectada. Se intentó acá, todo está en construcción, hacer un seguimiento global, ya sabiendo todas las posibles PICs que puede tener y que incorpora al usuario, a su entorno y por supuesto a la familia, pero está en construcción. Finalmente la pandemia nos agarró a todos, el flujo es muy alto, Pronovigil por un lado, otro UPC y piso, entonces no se ha concretado un proyecto vinculando directamente a la familia en ese sentido, solamente a través de las sesiones y de lo que ellos nos van en el fondo ayudando y facilitando todo el trabajo a distancia. Excelente. Marce, las últimas dos preguntitas, yo creo, para ir cerrando, así que han sido varias, pero devolviéndonos al contexto de UPC o de la hospitalización, preguntan si se pudo realizar alguna evaluación cognitiva quizá más compleja que el CAM en ese periodo de tiempo, o se prefirió quizá dejarla para después. ¿Cómo visualizan eso? Mira, nosotros generalmente en UPC no aplicamos pauta estandarizada, el canículo aplica en las enfermeras y nos reportan y lo vemos en la visita de equipo. En algunos casos que no estén sedados y que estén más avanzados, podríamos aplicar un MOCA o un Schaefer, podría ser. En el caso de COVID, Norma era nuestro primer caso, la usuaria era nuestro primer caso, lo conversamos, y no aplicamos pauta en una etapa hospitalaria porque estaba muy confusa, ¿ya? Lo fuimos postergando, el 11 está citada a terapia, entonces ahí aplicar alguna pauta un poquito más detallada cognitiva, y hasta ahora nuestro screening fue MOCA, ¿ya? Generalmente vamos haciendo el análisis más desde la evolución que presentan en UPC, más que una pauta específica. Solo el MOCA en contexto habitual, contexto pandemia, sinceramente no dio el tiempo ni el espacio, más la confusión que presentaba, como te digo, la usuaria para aplicar algo estandarizado.
Claro, de todas maneras, o sea, pareciera ser que la confusión nos limitaría en la aplicación de alguna otra pauta un poquito más compleja, y eso es importante igual que lo menciones. Y como última pregunta, quizá ustedes que han tenido ya experiencia con la telerehabilitación desde el año pasado, que se ha venido implementando y tienen la oportunidad de incorporarla ahora en el contexto de pandemia, versus otros hospitales u otros centros de salud que están recién empezando con esto de la telerehabilitación. Si tú pudieras entregar alguna recomendación, alguna sugerencia para poder llevarla a cabo. Y mira, les presentaba el resultado del análisis del doctor Vélez que hicieron acá hace un par de semanas como proyecto de telerehabilitación, y salimos muy bien evaluados como terapeutas ocupacionales. Creo, y esto es una apreciación personal, que el vínculo que tenemos con el usuario y que generamos desde etapas hospitalarias como equipo, porque no es un terapeuta, somos un equipo el que interviene en hospitalizados, un equipo que interviene en telerehabilitación, nos facilita la ejecución de la actividad. ¿Ya? Las limitaciones que presentamos finalmente como terapia están centradas en el entorno, lo que les comentaba, falta de recursos, falta de internet, de celular en mal estado, ese tipo de limitación. Claro. Y muy poquito de un porcentaje que también se ha presentado de usuarios que en el fondo no contestan, no están vinculados o no ven el beneficio de la terapia, o diferentes motivos que los hacen no participar simplemente o no contestar el celular o los mecanismos de contacto que tenemos. ¿Ya? Como recomendación, lo que hemos visto es que es un buen sistema, que es acotado a un sistema de pandemia o de situación puntual como lo que ocurrió en octubre, pero no es algo que pretendamos proyectar en el tiempo como mantención de nuestra terapia. Sabemos los beneficios de la actividad presencial, sabemos que es necesario evaluarlo presencialmente y trabajar como lo hacemos nosotros desde el vínculo, ¿ya? La propuesta acá es mantenerlo tal vez en algunos casos que nos pasa acá, como la red es bien extensa, en lugares muy alejados y rurales que no tienen contacto, forma de llegar constantemente a hacer sus terapias, donde a lo mejor se podía plantear una combinación de actividades presenciales con actividades de teletrabajo. Y como recomendación también, y también lo han comentado todos los colegas, el coterapeuta que ahora toma un rol principal, que es la familia. Entonces, entendiendo que esto es acotado en tiempo, es acotado a pandemia o situación puntual, es una buena herramienta, logramos la mantención de la terapia y tenemos que vincularnos con la familia para poder obtener los mejores resultados posibles. Perfecto. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación, por poder responder a todas estas preguntas que venían surgiendo. La verdad es que creo que ha quedado todo bastante claro y se pudo visualizar un abordaje bien completo de lo que hacemos como terapeutas ocupacionales en este contexto actual. Así que agradecerte nuevamente. Espero que también haya sido una instancia muy buena para ti. Sí, muchísimas gracias, y gracias, estoy muy orgullosa del gremio, de mi equipo en particular y del gremio de terapeutas ocupacionales, porque nos hemos apoyado mucho. Los que trabajamos en UPC tenemos ciertos mecanismos de comunicación y ha sido un tremendo apoyo. Así que agradezco esta instancia por compartir también la experiencia. Muchas gracias, Marcela, y como bien mencionas, transmitir también a nuestros colegas que nos apoyan día a día en las intervenciones, en el desarrollo de los agradecimientos. Nos sumamos a ello. Y bueno, para todas y todas quienes nos están mirando en este rato, comentarles que con esta presentación entonces finalizamos el ciclo de charlas de terapia ocupacional con personas con COVID-19. Esperamos que haya sido de mucha utilidad, que contribuya a cada equipo a poder seguir desarrollando sus intervenciones, a poder incluir la rehabilitación temprana cada vez más en cada lugar de sus trabajos, de sus desempeños habituales. Así que nos vamos contentos con ello. Les recordamos que tanto el video de hoy como de los días anteriores están disponibles, bueno, el de hoy estará disponible a través de el sitio oficial de YouTube de Hospital Digital, para que puedan revisarlo también. Está el link en el chat en este ratito, ¿sí? Y agradecerles también por visualizar y difundir este conocimiento que creemos que debe ser para todas y todos. Así que nos despedimos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Hasta la próxima.